Hola, qué bueno que nos acompañen a esta nueva charla. Y en esta ocasión la hemos titulado La gravedad de olvidarte de Dios, los pecados de la memoria. Y bueno, es posible que no haya un sentimiento peor para alguien que sentir que ha sido olvidado. Nadie quiere ser un recuerdo lejano. Nadie quiere ser un recuerdo lejano. Nadie quiere quedar en el pasado. Nadie quiere ser una sombra, un, un viento que pasó. Aristóteles de esta gira dijo en alguna ocasión, el olvido es señal de menosprecio y por lo tanto causa enojo. Bueno, pues el recordar y no olvidar a Dios y su relación con el pueblo de Israel y lo que ha hecho por el pueblo de Israel juega un papel muy importante en la historia de la vida de Israel, en la historia de Israel. La Torah nos ordena que recordemos. La palabra hebrea es sahor. Y bueno, esto implica retener lo que hemos aprendido. En ocasiones se expresa como un mandamiento para no olvidar. Esto es, recordar es no olvidar y a veces una implica la otra o encontramos las dos palabras en una misma porción. Detrás de la palabra olvidar tenemos la palabra hebrea shahá, shahá. De manera que recordar es sahor, olvidar es shahá. El académico Skip Moen, respecto a la palabra olvidar, dice lo siguiente. La pictografía, la pictografía hebrea para la palabra olvidar, que es shin, kaf, het, significa lo que destruye la cerca, lo que destruye la cerca. Olvidar es derribar y destruir la cerca. Olvidar es derribar la cerca que proporciona vida. Dios nos cerca a propósito. El mundo roto es un lugar peligroso y poco saludable. Y Dios nos protege con sus instrucciones, con su Torah, a menudo en formas que no podemos comprender. Cuando olvidamos, derribamos la cerca que mantiene el caos alejado. Hasta aquí el comentario de Skip Moen respecto a la palabra shahá, olvidar. Y como Joseph Haim Yerushalmi señala en su gran tratado Sahor, Historia Judía y Memoria Judía, me gustó mucho esta frase. Dice, solo en Israel y en ningún otro lugar se recuerda el mandato de recordar, dice aquí, como un imperativo religioso para todo el pueblo. Dice, solo en Israel y en ningún otro lugar se recuerda el mandato de recordar, dice, como un imperativo religioso para todo el pueblo. Las civilizaciones comienzan a morir cuando olvidan. Así, se le ordenó a Israel que nunca olvidara, que nunca olvidara. El erudito estadounidense Jacob Neusner escribió una vez, la civilización cuelga suspendida de generación en generación por el hilo fino y delicado de la memoria. Dice, por el hilo fino de la memoria, dice, ahí cuelga la civilización. Y dice, continúa diciendo, si solo una cohorte de madres y padres no logra transmitir a sus hijos lo que ha sido aprendido de sus padres, entonces la gran cadena de aprendizaje y sabiduría se rompe. Si los guardianes del conocimiento humano tropiezan solo una vez, en su caída se derrumba todo el edificio del conocimiento y la comprensión. ¿Qué les parece? Dice, la civilización cuelga suspendida de generación en generación, dice, por el hilo fino y delicado de la memoria. Por eso dijimos aquí que las civilizaciones comienzan a morir
cuando olvidan. Una y otra vez, el verbo recordar resuena a través de los discursos de Moisés en Deuteronomio. Y no solo Deuteronomio, si echamos un vistazo a la escritura, lo encontraremos en todos los libros de la Torá, en todos los libros de los profetas y los escritos. Escucharemos y leeremos esta palabra recordar, que como dijimos, resuena a través de los discursos de Moisés, de los profetas y de los escritos. Específicamente en el libro de Deuteronomio tenemos estas porciones. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda cómo el Señor el Señor tu Dios te guió hasta el desierto. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste al Señor. Recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas. Recuerda los días de antaño. Considere los años pasados. Una y otra vez el verbo recordar resuena a través de los discursos de Moisés. Es justo decir que olvidar es el estado natural de nuestras mentes. Sin embargo, recordar es algo que requiere esfuerzo, créanmelo. Recordar es algo que requiere esfuerzo. Traten de acordarse de un evento pasado, una situación en que Dios les ayudó. Trate de acordarse de los detalles y requiere esfuerzo, definitivamente. Recordar requiere esfuerzo. Algo en lo que se requiere poner mucha atención, algo que se debe ejercitar a diario. Los 7 pecados de la memoria. Y bueno, en círculos de psicología e investigación de la memoria, es muy conocido el aporte de Daniel Schachter, ¿ok? O Daniel Schachter. En su libro, Los 7 pecados de la memoria, tiene este libro, yo mismo lo bajé, lo tengo, los siete pecados de la memoria. Daniel Schachter describe 7 pecados que conducen al mal funcionamiento de la memoria. Pecados, repito, que conducen al mal funcionamiento de la memoria. Estos pecados, Daniel los llama el pecado de la transitoriedad, el pecado de la distracción, el pecado del bloqueo, el pecado de la atribución errónea, el pecado de la sugestionabilidad, el pecado de la distorsión y el pecado de la persistencia. Estos 7 pecados conducen al mal funcionamiento de la memoria. Y bueno, en este breve ensayo, en esta breve charla, nos enfocaremos solo en los pecados de transitoriedad, distorsión y atribución errónea, que están relacionados con el papel de la memoria en la historia hebrea y en particular en el entendimiento de este pasaje bíblico, esta porción bíblica que vamos a considerar, Deuteronomio 8 del 11 al 18. La porción dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Pero dice aquí el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué les parece esta porción? El discurso de Moisés en este pasaje puede ser visto como una advertencia directa contra estos 3 pecados de la memoria: transitoriedad, distorsión y atribución errónea. Recordemos, estos pecados de la memoria que le llama Daniel Schachter conducen al mal funcionamiento de la memoria.
Y bueno, estaremos abordando estos tres que están relacionados con la historia del pueblo de Israel: la transitoriedad, la distorsión y la atribución errónea. Pero antes de abordarlos, notemos cómo comienza Moisés en esta porción. Cuídate, cuídate de no olvidarte, cuídate. Y detrás de la palabra cuídate tenemos la palabra hebrea shamar, que significa poner atención. Está diciendo, pon atención, observa cuidadosamente, protégete, pon una cerca, pon atención, estate alerta, pon atención ¿de qué? ¿De qué tan crítico? De no olvidarte. De manera que ya de comienzo, con esta palabra, cuídate, Moisés transmite gran importancia y criticidad al asunto. Si lo notan, si lo perciben, cuídate, pon atención, observa cuidadosamente, protégete por tu bien. Es más, en algunas porciones, en algunos comentarios dice, cuídate por tu bien, por ti mismo. Cuídate por tu bien, por ti mismo. Pon una cerca por ti mismo. ¿Ok? Y bueno, como ya vimos, la palabra hebrea para olvidar significa ignorar, destruir la cerca, marchitarse, dejar de preocuparse y ser ajeno a la falta de memoria y atención. El corazón olvida, como dicen las canciones. El corazón no recuerda. Dios, de igual manera, se desvanece de nuestra memoria con una persistencia incansable. Y el corazón de Dios se entristece porque sus propios hijos lo han olvidado tan fácilmente. Dos porciones solamente, dice en Jeremías 2:32, ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues claro que no. Pues dice, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. En Deuteronomio 32:18, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Ahora sí, vamos a abordar estos tres pecados que conducen a la falla de la memoria, como dice Daniel Hacter. El pecado de la transitoriedad. ¿Qué es el pecado de la transitoriedad? ¿En qué consiste el pecado de la transitoriedad que conduce a la falla en la memoria? Daniel Hacter dice, se puede definir como olvidar con el paso del tiempo. Es la más simple, sencilla, común. Olvidar con el paso del tiempo, el pecado de la transitoriedad. La transitoriedad se refiere a un debilitamiento o pérdida de memoria a lo largo del tiempo. Como señala Schachter, la transitoriedad opera silenciosa, pero continuamente. El pasado se desvanece inevitablemente con la aparición de nuevas experiencias. Interesante. Nuevas experiencias, ¿ok? Reemplazan a la memoria. Es lo que está diciendo Daniel Hacter. Olvidar con el paso del tiempo y nuevas experiencias también conducen a un fallo en la memoria. El pecado de la transitoriedad, por otra parte, dice Hacter, no juzga en lo que es importante y lo que no lo es, pero funciona con la creencia de que si una pieza de memoria fuera importante, pues se habría realizado un esfuerzo sistemático para recordarla. La transitoriedad funciona bajo el principio de úselo o deséchelo, para garantizar que la mente no esté obstruida con información inútil. Confía en que si una información no se ha utilizado en mucho tiempo, probablemente no será necesaria en el futuro. De manera que la advertencia contra el pecado de la transitoriedad, y aquí y puse en negritas algunas frases, algunas palabras claves, de manera que la advertencia es, cuídate de que nuevas situaciones, circunstancias, experiencias te hagan olvidarte del Señor tu Dios. Ten cuidado. Nuevas sensaciones, situaciones, circunstancias, experiencias te hagan olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate también de etiquetar
como información importante. Imagínense, de acuerdo a lo que decías, Hector, cuando etiquetas como información inútil e innecesaria todo recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la memoria hace eso, etiqueta como inútil, innecesaria o no importante, y es cuando empiezas a olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Ten cuidado. Ten cuidado con el pecado de la transitoriedad, el pecado de la mente llamado el pecado de la transitoriedad, que conduce, como decía Schachter en sus descripciones, él decía, estos pecados conducen al mal funcionamiento o al fallo de la memoria, la transitoriedad. Nuevamente, la advertencia es cuidarnos de situaciones, circunstancias, experiencias que nos hagan olvidarnos del Señor y cuidarnos de etiquetar. ¿Imaginan? Etiquetar todo lo que Dios ha hecho por su vida, cómo Dios ha sido fiel, cómo nos ha protegido, cómo ha tenido cuidado de nosotros de una manera especial, como un padre cuida del niño. ¿Se imaginan cuidar todos esos, etiquetar todos esos recuerdos como información no importante, inútil e innecesaria? La transitoriedad también puede hacer que generalicemos eventos en el pasado. Generalizar eventos en el pasado. El recuento general de un evento no es un recuento específico de lo que pasó, sino es recordar en base a lo que probablemente sucedió. A medida que pasa el tiempo, la memoria de los detalles se desvanece y se reemplaza por generalidades basadas en experiencias de eventos similares. De manera que la advertencia es cuidémonos de olvidar los detalles, cuidémonos de olvidar los detalles del proceso en el que Dios nos guió, nos sustentó y nos llevó a buen término. No generalicemos. Sí, pues recuerdo que cuando Dios nos ayudó, no. Recuerdo cómo el Señor tuvo cuidado y vino tal persona que no esperábamos y sucedió esto. No olvidemos los detalles del proceso en el que Dios nos ha guiado, el proceso por el que el Señor nos ha guiado, nos ha sustentado y nos ha llevado a buen término. Prueba de ello es que aquí estamos. ¿Ok? Por lo tanto, un método para luchar contra la transitoriedad es el refuerzo. El refuerzo. Esos episodios e incidentes que recordamos, confesamos, reflexionamos, rehacemos, están protegidos, al menos parcialmente, del pecado de la transitoriedad. Lo que no reflexionamos ni mencionamos, ni recordamos, tienden a desvanecerse más rápidamente. Todo aquello que no reflexionamos, mencionamos, recordamos, tiende a desvanecerse rápidamente. Con el tiempo, la huella de la memoria se va desvaneciendo como una huella en la playa y tenemos que reforzarla para que ese material se convierta en un recuerdo más sólido. El recuento de Moisés es en esencia, cuando ven ustedes el detalle de la porción que vimos ahorita, vean cuántos detalles te hizo caminar por el desierto, grande, espantoso, lleno de serpientes, escorpión. Todo este recuento de Moisés, voy a ubicarme donde nos quedamos. Este recuento de Moisés es en esencia, como lo pueden notar, un refuerzo de la memoria, una narración de la historia colectiva y con detalles para que el pueblo de Israel nunca más se olvide de la presencia de Dios en cada parte de esa historia. Es un llamado directo para luchar contra la transitoriedad, para mostrar gratitud a Dios por todo lo que ha hecho y para no dejar que su memoria se desvanezca con el tiempo. Vamos a ver ahora un poco acerca de el pecado de la distorsión, otro pecado de la memoria que conduce a la falla, que conduce a que la memoria falle. Y este pecado de la distorsión se produce cuando nuestros recuerdos del pasado, se reescriben
para encajar con nuestros puntos de vista y necesidades actuales. Esto es, reinterpretas las memorias del pasado. Elaboramos una nueva versión de nuestros recuerdos para que encajen con las opiniones y necesidades del momento. Los recuerdos están influenciados y distorsionados por conocimientos, sentimientos y vivencias actuales. Esta es, actuales. Lo que vivimos y sentimos en el presente puede tergiversar y modificar los verdaderos recuerdos del pasado. ¿Qué les parece? Lo que vivimos y sentimos en el presente puede tergiversar y modificar los verdaderos recuerdos del pasado. ¿Se acuerdan estas palabras del pueblo de Israel? Estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Estábamos mejor en Egipto, los tiempos pasados eran mejores, hubiéramos mejor muerto en Egipto o en el desierto, decía el pueblo de Israel. ¿Por qué estaban diciendo eso? Porque una situación actual, un conocimiento, sentimiento y vivencia actual modificó los recuerdos del pasado, reescribió el pasado, tanto que el pueblo de Israel decía, no, pues estamos mejor antes, los tiempos pasados eran mejores, hubiéramos mejor muerto en Egipto, en el desierto. ¿Qué les parece? Por otro lado, recordar experiencias pasadas de dolor es poderosamente influenciado por los niveles actuales de dolor, dice la psicología. Niveles actuales de dolor influencian para que tengas recuerdos de experiencias pasadas dolorosas. Por ejemplo, una investigación indica que las personas actualmente disgustadas con una relación romántica tienden a tener una visión desproporcionadamente negativa de los estados pasados de la relación. Schachter analiza varios tipos de distorsiones. Una de ellas es la distorsión retrospectiva. Es la actitud de lo sabía todo el tiempo, donde el pasado se reconstruye a la luz de todo lo que ahora sabemos y que hemos experimentado. Frases como, se imagina el pueblo de Israel y que las hemos leído y que están implícitas estas frases en el pueblo de Israel. Después de todo, no estuvo tan difícil. ¿Se imagina? Una travesía por el desierto de 40 años y después de todo no estuvo tan difícil. Porque es una distorsión retrospectiva. Después de todo no era tan fuerte el ejército, lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda de Dios. Lo hubiera podido hacer de esta manera, no a la manera en cómo nos lo pidió Dios o Moisés. Lo hubiéramos podido hacer de esta manera. No hubiera sido necesario hacer esto o aquello. Estas frases que tal vez en un momento subieron a la mente el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hicieron? Distorsionaron y reescribieron el pasado. Esta atribución obstaculiza cualquier oportunidad de aprender de una experiencia. ¿Ok? Y esto fue el pecado que conduce a la falla de la memoria, que se llamó el pecado de la distorsión. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestras situaciones actuales, nuestras experiencias, situaciones actuales, el estado de ánimo actual por el que estamos atravesando, nos haga reescribir el pasado. El pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles. De momento, enfrentaba momentos difíciles por el desierto, pero eso los hacía aventar todo a la basura y decir, los tiempos pasados eran mejores, hubiéramos mejor muerto en Egipto, en el desierto. Calma, calma, hay que tener cuidado con este error de la memoria, con este pecado de la memoria, como dice David Schachter, este pecado que conduce a la falla de la memoria, que es el pecado de la distorsión, el pecado de la distorsión, ¿ok? Abordemos ahora el pecado de la atribución errónea. El pecado de la atribución errónea, otro pecado de la memoria que conduce al fallo de la memoria. Y el pecado de la atribución errónea tiene que ver con situaciones en las que de alguna forma de memoria está presente, es un hecho. Situaciones en las que de alguna forma de memoria está presente. Sí, te acuerdas de algo, pero
se atribuye erróneamente a una hora, lugar o persona incorrecta. ¿Qué les parece este pecado de la memoria? Por eso se llama de atribución errónea. Alguna forma de memoria, ciertos recuerdos están presentes, pero se atribuye erróneamente a una hora, lugar o persona incorrecta, perdón. La atribución errónea es mucho más común de lo que la mayoría de las personas cree y tiene en un momento dado implicaciones potencialmente profundas en entornos legales. Esto se produce cuando somos capaces de recordar correctamente un hecho, pero confundimos la fuente o la situación. ¿Se imaginan este tipo de error en cuestiones legales? Sí, sí me acuerdo, pero me acuerdo que eras tú y culpas a un inocente, etcétera. No sé, pero por eso Hachter dice, este pecado de atribución errónea es muy común, ¿ok? Y tiene implicaciones potencialmente profundas en entornos legales. Esto se produce cuando somos capaces de recordar un hecho, pero confundes la fuente o la situación. Las personas pueden recordar correctamente un artículo o hecho de una experiencia pasada, pero atribuyen mal el hecho a una fuente incorrecta. El pecado los guiará a creer que estas necesidades fueron logradas a través de sus propios esfuerzos. Muy interesante. El pecado de la atribución errónea los guiará a creer que estas necesidades fueron cubiertas a través de sus propios esfuerzos. En otras palabras, el pecado de la transitoriedad es lo que permite que exista el pecado de la atribución errónea. Empiezas a olvidarte con el paso del tiempo y da lugar a la atribución errónea, que ya confundes la fuente, porque olvidamos el pasado con el paso del tiempo y juzgamos esos eventos a través del prisma del presente. Moisés se da cuenta de cuán poderoso es el pecado de la atribución errónea cuando dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, el versículo 11. Pero el versículo 17 queda como anillo al dedo. Estas palabras parece que está describiendo el pecado de la atribución errónea cuando dice, y digas en tu corazón, fue mi poder y la fuerza de mi mano que me han traído esta riqueza. ¿Qué les parece? Como anillo al dedo en la descripción de este pecado de la memoria que conduce a la falla de la memoria, que es el pecado de la atribución errónea. ¿Ok? Que como decía Davis Hachter, alguna forma de memoria está presente, pero se atribuye erróneamente a una persona incorrecta. Y dice Hachter que el pecado de la transitoriedad permite que exista el pecado de la atribución errónea. Y aquí dijo, cuídate. Dios dice, cuídate, ten especial atención por ti mismo. Cuídate, olvídate, protégete. Y no llegue el momento en que digas en tu corazón, fue mi poder y la fuerza de mi mano que me han traído esta riqueza. Todo esto lo he logrado yo. Yo lo he hecho. Yo tuve los contactos. Yo tuve, y me ahorré. Yo fui muy sano. ¿Me explico? No, olvídate, dice Dios. No, 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 no. Cuídate. Protégete por tu propio bien, por ti mismo. Moisés les dice claramente, puedes enorgullecerte de lo que estás haciendo por ti mismo ahora, qué bueno que te sientas bien respecto a ti mismo, pero debes recordar que fue Dios quien permitió que sucediera. Puede ser tu poder y la fuerza de tu mano, pero fue Dios quien te liberó esas manos de la servidumbre para que su fuerza pueda ser utilizada. Tú estabas amarrado, estabas atado de manos en Egipto y fue Dios quien te liberó las manos. Y ahora con tus manos, pues pudiste hacer, ¿ok? Pudiste hacer cosas, pero no olvides que fue Dios quien te liberó esas manos de la servidumbre. La verdadera prueba de una nación no es si puede sobrevivir a una crisis, si puede superar la crisis, sino si puede sobrevivir a la falta de una crisis, si puede sobrevivir cuando las cosas van bien, cuando las cosas pintan color de rosa. Ahí es la prueba más difícil. Pueden mantenerse fuertes en tiempos de tranquilidad y abundancia, poder y prestigio. Ese es el desafío que ha derrotado a todas las civilizaciones conocidas en la historia. No dejes, dice Moisés, que te derrote.
El guardián de la conciencia es la memoria. Una y otra vez el verbo sajor, recordar, resuena a través de los discursos de Moisés en Deuteronomio. Deuteronomio 8 es un llamado a la memoria. Sirve como una advertencia contra la transitoriedad, la distorsión y el pecado de la atribución errónea. La Biblia, la Escritura, no es tímida en exigir la memoria. En exigir memoria siempre recuerda. Y como dijimos, hace eco en toda la Torá, en todos los libros de la Torá, en todos los libros de los profetas y en todos los escritos. La Biblia no es tímida en exigir memoria. Acuérdate, acuérdate, recuerda, no olvides. Como ya mencionamos, podemos decir que el recordar y no olvidar es visto como una responsabilidad religiosa. Recuerda, recuerda, no olvides, recuerda. Es visto como una responsabilidad religiosa el recordar y no olvidar. Los eventos que se deben recordar son aquellos momentos decisivos en los que Dios tiende una mano para ayudar a su pueblo. Para Israel, el evento fundamental que los une y nos une a Dios es el Éxodo. Como indica Amos Falkenstein, la conciencia histórica de un grupo en particular generalmente está vinculada a la victoria común sobre una amenaza común y un héroe de algún tipo que hizo esa victoria posible. Las naciones deben recordar a sus héroes siempre, perpetuar el recuerdo de una persona de generación en generación. Significa tenerlo atrincherado en la memoria colectiva. Bueno, dice Amos Funkenstein, el héroe del pueblo de Israel es nada menos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua, nuestro Mesías. Y me ha apropiado leer esta pequeña reflexión. La humildad se trata de reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Imagina una persona que recibe un regalo de millones de dólares y luego se enorgullece de su riqueza. ¿Cómo puede estar tan orgulloso y tomar el crédito de esto cuando no lo ha alcanzado por sí mismo? Esta es realmente la situación que todos y cada uno de nosotros encontramos en nosotros mismos. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo nos es dado por gracia de Dios a causa de su amor ilimitado para con nosotros y por su supervisión precisa sobre todo lo que Él quiere que logremos. Incluso si logramos a través de nuestra inteligencia y trabajo duro, debemos preguntarnos con toda honestidad, ¿qué nos permitió hacer esto? Dios nos da inteligencia y energía y Él nos las puede quitar cuando Él lo decida, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido. Y como todos sabemos, no hay garantía de éxito. No importa qué tan brillante sea uno o lo duro que trabajemos, ni cuáles sean las conexiones o contactos de negocios que tengamos. No tenemos nada sin Dios. No tenemos inteligencia, ni salud, ni a nuestras familias, ni siquiera nuestros propios logros intelectuales. Por lo que es absurdo que estemos orgullosos de nuestros logros, porque todo esto es un don que Dios nos ha concedido. La humildad asume un papel muy importante en la vida de la Torá, que es la instrucción divina, ya que es una consecuencia natural en nuestra creencia en el control ilimitado de Dios sobre nosotros y el mundo. Cuando vivimos con esta conciencia, entenderemos cuán absurdo es buscar el honor y el reconocimiento y por qué debemos, en lugar de esto, centrar nuestra atención en traer honor a aquel que verdaderamente lo merece todo, el Todopoderoso. Así es que, para concluir, Dios nos ayude y por nuestro propio bien, por nosotros mismos, cuidémonos, pues, de que nuevas situaciones, circunstancias, experiencias, nos hagan olvidarnos del Señor nuestro Dios. Cuidémonos de etiquetar como información no importante, inútil e innecesaria todo recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuidémonos de olvidar los detalles del proceso en el que Dios nos guió, nos sustentó y nos llevó a buen término. Cuidémonos de atribuir nuestras bendiciones y nuestro progreso a una fuente distinta que Dios.
Dios nos da todo. Dios nos da fuerza, nos da salud, nos da vida, nos da protección. No podemos fallar en recordar. Muy bien, pues hasta aquí esta breve charla, esperando que sea de bendición para sus vidas. Pues saluda Gilberto Corpus desde el Centro de Estudios Fe Bíblica. Bendiciones. Gracias a todos.